Aquí está, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Ok, los impíos van a ser encarcelados en mazmorra, dice, ¿verdad? Exacto, Y van a ser castigados después de muchos días. de muchos días, ¿Cuál, cuál, ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. Años. Ujú, Entonces el milenio, aquí, si Isaías está hablando del milenio, es interesante, ¿no? Lo que ujú. hace Apocalipsis es dar un poquito más de luz, pero básicamente todo Apocalipsis está contenido en el Antiguo Testamento. Hola amigos, ¿cómo les va? Una vez más aquí con ustedes para un tema súper interesante. Hemos visto una secuencia de temas sobre las profecías de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, y eso pues vamos a entroncarlo con lo que son los eventos proféticos finales. Si tenemos a Wilson desde otra parte del mundo, Wilson, ¿dónde estás ahora? Muy, pero muy buenas, Luis. Qué gustazo volver a estar aquí contigo en este hermoso estudio, dialogando entre amigos sobre estas temáticas tan interesantes. Aquí me encuentro justo en la segunda represa más grande de los Estados Unidos, en la ciudad de Page. La más grande es Hoover Dam y luego está esta de la ciudad de Page, una obra impresionante en el medio del Cañón del Colorado. Así que pues un lugar realmente donde se combina la ingeniería humana con la majestuosidad del paisaje natural creado por nuestro Dios allí en esa zona de la ciudad de Page en Arizona, ¿no? Así que también saludándoles desde la Florida, Luis, disfrutando de un tiempito de buen calor, de buena asoleada durante todo este tiempo de verano. Y pues dejándote saber, Luis, que quisiera mandar un saludo a dos personas que nos han estado acompañando en las diferentes temáticas y que mandan sus saludos. Uno de ellos, ya le habíamos saludado en el pasado, es un hermano de la iglesia de Valdosta, a quien queremos saludar en este momento, que el Señor le siga bendiciendo, ¿Qué les estado es ese? cuide, en Georgia, Yo justamente. quiero un Así saludo que a los ellos hermanos por allá. están atendiéndonos, atendiendo estas temáticas, muy felices, muy contentos. Y también una hermana que es la secretaria de una de las iglesias en Leesburg, aquí en la Florida. Ella le ha encantado las temáticas, nos ha hecho invitación para acompañarle probablemente en algún momento en el futuro cercano para tener algunas charlas allí y pues saludándole también a ella, a quien esperamos que la nueva temática también sea de bendición, y a todos los demás, Luis, que han estado atendiendo estas tremendas temáticas. Hoy vamos a tener una tan especial como es ese cierre de la serie de lo que estamos llevando hasta la segunda venida de Jesús, el milenio, toda esta parte, ¿no? Así que, ¿qué tal si tenemos una palabra de oración, Luis, y comenzamos en esta hora? Ok. Maravilloso Dios, gracias damos por el privilegio que nos otorgas de poder reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Y este tema de hoy quisiera, Señor, que permitas que tengamos una mente dispuesta, un corazón dispuesto para poder entender lo maravilloso de las verdades que están registradas en tu palabra y que vale la pena siempre atesorar en nuestros corazones y mentes para poder así prepararnos para estos días que vendrán sobre este planeta Tierra. Pedimos además, Señor, que bendigas a cada oyente, que permitas que sus hogares sean bendecidos grandemente y que de manera especial este tema les ayude mucho y les permita que esa semilla de la esperanza siempre florezca para que nunca estén tan apesadumbrados, tan tristes, sino recordando que vienen cosas mejores. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, yo también tengo aquí unos saludos y unos comentarios, Wilson, que nos han hecho llegar a través del canal de YouTube. Tengo, bueno, un amigo tuyo, José Cervantes, que hace Claro que sí, qué gusto escuchar de pues, no José. sabía mucho de él. Bueno, un saludo allá a Colombia. ¿De qué lugares, en qué lugares que vive él?
Él está, entiendo, en el Cesar, en Valledupar, pero él es oriundo de Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Ok, ok. Y bueno, él me dejó un comentario que dice: quisiera entender el concepto de uno será tomado y otro será dejado. Y bueno, precisamente es uno de los temas que vamos a tocar a lo largo del tema, valga la redundancia, del tema de hoy. Entonces ahí va Fantástico. de paso la contestación a José Cervantes y un saludo hasta Colombia. También tengo, vamos a ver aquí, otro saludo de una persona que no, bueno, por lo menos ha participado bastante en los comentarios de varios videos. Y él, bueno, me había puesto una pregunta que en cuanto a Saúl y la bruja de Endor, pero bueno, ya nosotros tenemos un video sobre eso. Ujú, Él correcto. se llama bueno, así es como está el Facebook de él, ¿verdad? Rocanales CR. Imagino que está acá de Costa Rica. Y Ok. bueno, yo le mandé un mensaje. Yo al principio pensé que él no había visto el video o no lo había visto completo el video de este que nosotros habíamos hecho sobre Saúl y la bruja de Endor. Pero bueno, luego le dije que le di el enlace para que viera el video. Ojalá que ya lo haya podido ver, pero le agradezco porque sí, nos ha participado mucho en los comentarios esta persona. Y tengo aquí otro, bueno, el YouTube de esta persona es Jesús mi amigo. Y me pregunta que si podríamos tocar el tema de la sanidad divina. Y bueno, podemos comentar algo así rapidito, no, porque no es el tema de hoy, pero sí, bueno, la Biblia habla de la sanidad y habla de varios dones. De hecho, cuando nosotros vimos el tema del don de lenguas, tocamos algo sobre el asunto y Claro. creo que todos los dones del Espíritu Santo están en función de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Recuerdo lo que dice el capítulo 1 de Hechos, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el don de sanación, pues no es una excepción, todo está ligado a la predicación del Evangelio. Ahora, muchas veces la gente lee la Biblia y piensa que en la época bíblica los hombres de Dios pasaban haciendo milagros todo el tiempo, pero eso Ujú. no es así. Eso fue en momentos específicos. Algunos pasaron siglos para que se volviera a hacer otro milagro ahí de sanación, algún milagro así espectacular, pero cuando uno lee la Biblia de corrido piensa que aquello eran milagros todos los días, ¿verdad? Sí, correcto. Y en la época de los apóstoles, los milagros eran una evidencia esencial para poder llegar a muchas personas. Esto va a suceder al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque yo creo de que en un momento específico, y la evidencia bíblica es así, en un momento específico va a tener que llegar el mensaje que nosotros estamos ahorita a través de Facebook llevando, va a tener que traspasar lugares tan cerrados como los países musulmanes, como este lugar Israel o como los lugares budistas. Y la única forma de que la gente se convenza de la predicación es a través de las maravillas que va a hacer el Espíritu Santo en lo que nosotros llamamos la lluvia tardía. Y Cierto. me llama mucho la atención porque en segunda de Timoteo nosotros sabemos de que Pablo tenía el don de sanidad, pero el don de sanidad Pablo no lo usaba todo el tiempo, ni cuando él le daba la gana, ¿verdad? Era voluntad del Espíritu Santo cuando una persona sanaba. Y siempre se Exacto. daba, como te digo, en función del Evangelio, pero aquí hay un caso en 2 Timoteo 4:20, donde en la salutación de Pablo dice: Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ujú, ujú. Ahí está interesante porque si Pablo sanaba cuando a él se le ocurría, ¿por qué no sanó a su amigo? Exactamente. Y su amigo era una persona creyente, entonces si no estaba tan enfermo, tampoco es que el Espíritu Santo iba a andar sanando a todo el mundo solo por sanar, ¿no?
Entonces, bueno, eso es una evidencia de que los apóstoles no es que sanaban todo el tiempo y andaban haciendo milagros todo el tiempo, eran en casos específicos y en función de la obra misionera, ¿verdad? También, Luis, recuerdo que, por ejemplo, la tradición nos cuenta que el mismo Pablo sufría de algunos aguijones en su carne y probablemente Ajá. tenía que ver con su vista no era la mejor. Y pues imagínate, si él tenía el don de sanidad, ¿por qué no se lo aplicó a sí mismo, no? Entonces, es para que nos demos cuenta de que es correcto, no es un asunto que él lo manipula a su antojo el que lo tiene, sino es el Espíritu Santo el que dirige las cosas y en su momento adecuado lo permite. Sí, y eso, yo no digo que el don no exista en estos momentos, existe. Claro. Es más escaso que en la antigüedad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos desarrollamos en lugares creyentes. Ahora, para que alguien crea, tiene que creer en esto, en la Biblia, ¿verdad? Ujú. Así es. Bueno, pero sí, ya va a llegar el momento en que en el fuerte pregón que se va a dar antes de la segunda venida de Cristo, sí tienen que ocurrir cosas especiales como ocurrieron en el Pentecostés, porque hay que penetrar a esos lugares que todavía están muy cerrados en la actualidad, ¿verdad? Igual que estuvieron cerrados varios lugares, varios pueblos, varios países en la época de los Ujú. apóstoles, ¿verdad? Entendamos que y todo el mundo creía en otras cosas menos en el Dios verdadero. Dios se manifestaba a través de los apóstoles con cosas grandiosas precisamente para dar testimonio, ¿verdad? Exacto. Maravillas del Señor. Bueno, entonces entremos en el tema. La vez pasada habíamos terminado con las 2300 tardes y mañanas. Habíamos hablado sobre la purificación del santuario celestial. Ahora, ¿qué es lo que queda después de la purificación del santuario celestial? Una vez que Cristo termine esta obra, es la pregunta que vamos a resolver en estos momentos. Sabemos Perfecto. de que tiene que haber un cierre de gracia una vez que termine la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque una vez que se decidan todos los casos, ya los habitantes del planeta van a estar en un grupo o en otro, van a estar o perdidos o van a estar salvos. Sí, Pero sí, la sí. destrucción no va a llegar inminentemente, la segunda venida de Cristo no va a llegar inminentemente, va a pasar un lapso de tiempo. Y aquí es donde entran en juego la marca de la bestia y también el sellamiento que va a hacer el Señor. El sellamiento que va a hacer el Señor es para precisamente preparar a su pueblo o proteger a su pueblo de las futuras 7 plagas que van a venir una vez que cierre el tiempo de la gracia. Pero la marca de la bestia va a ser una señal de protección para los impíos, permitirles vivir de manera, vamos a decir, normal, cosa que no va a poder hacer el pueblo de Dios. Exactamente. En 24, nosotros vemos que Cristo compara la segunda venida con precisamente lo que sucedió en el diluvio. Y en el Ujú. diluvio no fue que se cerró la puerta del arca, que equivale al cierre de la gracia, y ya se acabó, vino el aguacero, No. sino que pasaron 7 días, y en esos 7 días los que estaban adentro estaban salvos y los que estaban afuera ya estaban perdidos. Ujú. ¿Verdad? Y ellos no sabían que estaban perdidos porque ya el cierre de la gracia se había acabado. Después de los 7 días, entonces se viene el chaparrón y la destrucción de todos los impíos. Así va a suceder Correcto. cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, antes de su venida, entonces Cristo termina su labor en el santuario celestial, se acaba la gracia, pero la destrucción del planeta no va a ser inmediatamente, sino que va a pasar un ratito, pero en ese intervalo tienen que venir las plagas. Y después de las plagas, entonces viene la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver cuál es la lógica de las plagas en Ok. este tema que vamos a tener ahorita. Ujú. Ok, Fantástico. entonces, repasando lo de la vez pasada, el día de Yom Kippur es el equivalente a lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, ¿verdad? Así es. Entonces, que una vez que el sacerdote purificaba el santuario, echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Uno de ellos representaba a Cristo, ese moría, y el otro representaba a Satanás, a Azazel. Entonces, ese macho cabrío
supuestamente, bueno, o ritualmente, tenía los pecados de los hijos de Dios que habían sido borrados sobre él. Y este macho cabrío era dejado suelto en el desierto. Ahora, el desierto, vamos a ver que equivale o era un símbolo de lo que va a ser el milenio. El milenio, de acuerdo a la palabra de Dios, son 1000 años literales en los cuales Satanás va a estar aquí en la tierra. Y no tiene nada que hacer, va a estar amarrado circunstancialmente junto con los demonios. ¿Por qué? Porque los impíos ya van a haber muerto, los hijos de Dios van a estar 1000 años en el cielo. Entonces, esta tierra va a ser un desierto, como el desierto en que se dejaba Azazel, al macho cabrío que tenía sobre sí los pecados de todo el pueblo. Todos los pecados tienen que ser castigados. Cristo pagó por todos esos pecados y sufrió por todos esos pecados. Yes. Aquellas personas que no acepten el don de la salvación van a tener que recibir el castigo por sus pecados. Ahora, como los hijos de Dios, sus pecados fueron perdonados y sus pecados fueron borrados, esos pecados no los pagan los hijos de Dios. Son puestos sobre Azazel, sobre Satanás. Y Satanás va a tener que pagar por esos pecados su castigo al final del milenio, ¿verdad? Y eso es lo que purifica el santuario al sacar todo eso ya de ahí, ¿no? Sí, ya no queda nada, ni el recuerdo de los pecados, ¿verdad? Porque todo el pecado va a ser destruido en un momento dado. Y los pecadores, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Vámonos entonces, Wilson, al principio de la Biblia, Génesis 1, 1 y 2. Ok. 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, entonces tenemos que el planeta estaba, bueno, existía el planeta, Dios no lo creó en ese momento, ya estaba creado. Tampoco otra cosa que creó el Señor era el agua, porque ahí el texto manifiesta de que había agua. Pero Correcto. dice que el planeta en sí estaba desordenado Y vacío. En tinieblas y era como un abismo. Era un planeta inhabitable. Y entonces el Señor comienza su semana de creación. Y en el primer día dice que Dios hace la luz. En el segundo día Dios hace la atmósfera. En el tercer día la tierra seca y los mares. En el cuarto día ubica el sol y la luna para que sean funcionales. El quinto día llena los cielos de aves y las aguas de peces. Y el sexto día hace los animales terrestres. Y por último hace al hombre. De manera que cuando el Señor termina la creación, la tierra ahora está completamente diferente a como estaba al principio. Ahora está ordenada, llena de luz, y ya no es como un abismo. Correcto. Ok, sin embargo, las Sagradas Escrituras son claras en decirnos a nosotros que la tierra, tal cual la conocemos ahorita, no va a estar así, sino que va a volver a como estaba antes de que el Señor hiciera la creación. Todo va a ser destruido. Y precisamente la destrucción del planeta va a empezar con las 7 plagas. Por eso es que se dan las 7 plagas. Ahí es el inicio de la destrucción del planeta. Sin embargo, el planeta va a ser completamente destruido. Su superficie, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Ok, entonces estas 7 plagas van a culminar con la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a Jeremías 4:19, donde Jeremías describe precisamente la segunda venida de Cristo. En el tema de hoy, Wilson, vamos a ver algo muy interesante, y es que prácticamente el libro de Apocalipsis está contenido en el Antiguo Testamento. Usted no se da cuenta de eso, pero casi todo el libro de Apocalipsis está contenido en el Antiguo Testamento, incluyendo la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a Jeremías 4:19.
Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ok, aquí vamos a resaltar dos frases: sonido de trompeta y pregón de Ujú. guerra. Entonces vamos Sí, primero con el sonido de trompeta. ¿Dónde nosotros, en qué acontecimiento también vemos nosotros ese sonido de trompeta? 1 Corintios 15, 51 y 52. he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Imagínate que este concepto de la trompeta en el día del Señor, Pablo ya lo tomaba del Antiguo Testamento. No fue algo que se le ocurrió a Pablo, ya eso estaba desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Interesante, interesante. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate cómo podrá ser ese sonido de trompeta que hasta los muertos lo van a escuchar, ¿verdad? Y ese sonido de Impresionante. trompeta, si uno hace memoria, la trompeta también se escuchaba cuando el Señor se presentó en el Sinaí, ¿te acuerdas? Claro, ¿Verdad? Hasta ahí se a dar los 10 mandamientos, sí. de Ujú, trompeta, increíble. Ahora, ¿qué ujú. es el pregón de guerra que nos hablaba Jeremías 4:19? Entonces vamos a verlo en Apocalipsis 19, 11 y 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok, entonces aquí lo que tenemos es una escena de guerra. Sin duda. Evidentemente, el jinete en el caballo blanco es Cristo Jesús. Así es. Y los ejércitos que lo acompañan son los ángeles en su segunda venida. En Apocalipsis 19:19 tenemos contra quienes va a luchar este jinete, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo blanco y contra su ejército. Ok, entonces, aquí tenemos a la bestia, que es un sistema político y religioso que ya lo hemos descifrado nosotros por acá, ¿verdad? En diversas Ujú. ocasiones. Los reyes de la tierra representa a todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Y a sus ejércitos, toda la gente que lo sigue, ¿verdad? Toda esta gente no es que va a luchar cuando Cristo venga, pero sí están luchando desde antes de que Cristo venga, a través de ideologías, a través de políticas, a través de muchas cosas que nosotros ya estamos viviendo en estos momentos. Eso es una forma de luchar contra el Cordero de Dios, ¿verdad? Que cuando Ujú. venga, va a venir a destruir al ejército de Satanás que ha estado en contra de los hijos de Dios durante tanto tiempo. Ok, ahora, cuando Cristo venga, todos los impíos que estén vivos van a perecer. Así es. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. Solo va a haber un grupo selecto de impíos Ujú. que van a resucitar, ¿verdad? Porque se tienen que cumplir las palabras que Cristo dijo en Mateo 26, 6:3 y 6:4. Pero antes de eso, vamos a leer Apocalipsis 1:7. ¿Ok? Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok, entonces los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? Los que mataron a Cristo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué es que ellos van a estar vivos? Porque se tiene que cumplir lo que Cristo dijo en Mateo 26, 6:3 y 6:4.
Si lo tenés ahí, por favor. Sí, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí Cristo les está dando una profecía de que ellos, por lo que Correcto. hicieron, van a tener, bueno, en este caso sí es el desagrado de ver la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque para los impíos va a ser un desagrado, va a ser aquello tremendo. Y ese escena de pánico de los impíos estos que resucitan, más los impíos que están vivos, nosotros la tenemos registrada en varios textos. Vamos a ir a Isaías 2, 17 al 21. Isaías 2, Isaías 2, 17 al 21. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante a castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Interesante. es bastante descriptivo. Nosotros ya habíamos visto cuando vimos el tema del estado de los muertos, que los impíos no van a poder estar delante de la presencia del Señor, van a perecer. Los únicos Exacto. que van a habitar con el fuego eterno son los justos, ¿verdad? Sí es. Porque ellos van a ser transformados. Nosotros no podemos ver al Señor en este cuerpo mortal, ¿verdad? No sé cómo es que hay algunos por ahí que andan diciendo que Cristo va a venir aquí y todo el mundo lo va a ver, va a estar en Israel y va a formar un gobierno y después todos van a querer unirse como, y nadie murió, nadie se transformó. Eso es antibíblico, Correcto. ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 9 y 10 también nos habla de la segunda venida de Cristo. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Entonces, en una situación como esta, Wilson, ¿quién va a quedar de pie? Nadie de Nadie. los que... Ahora, si la tierra va a quedar destruida, ni los hijos de Dios van a habitar esta tierra por un tiempo, ¿verdad? Así que todas esas ideas de que cuando el Señor Jesús venga es que empieza ahí en esta tierra un milenio de paz es completamente equivocado en el sentido y de paso que es vuelve a ser ya la tierra hermosa, bonita otra vez, eso no es bíblico. No. Eso no tiene ningún sentido. Es más, esto que está escribiendo aquí Pablo me recuerda mucho a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, nada más que en Sodoma y Gomorra ven chiquitito. Esto va a ser Exacto, a nivel de todo el mundial. globo, ¿verdad? Así es. Ok, Jeremías también nos habla sobre la segunda venida de Cristo. Jeremías 25, 3, 2 y 3, 3. Jeremías 25, 32 y 33 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Qué palabras más duras, ¿no? Y estos son los impíos.
Mm, Los impíos van a quedar tirados. impresionante. No sé de dónde, es que es increíble de dónde saca la gente que Cristo va a venir aquí y va a gobernar durante 1000 años de paz y es que no tiene sentido. Hay Tiene. destrucción con la venida de Cristo. La tierra queda inhabitable. Y eso lo vemos nosotros muy bien en Jeremías 4:23. Miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos ya no, y no había en ellos luz. Ok, entonces, ¿dónde vimos nosotros que la tierra estaba así? En Génesis 1:1 y 2. Génesis 1:1. O sea, Dios va a revertir todas las cosas, va a quedar como estaba la tierra antes de la creación. Impresionante. Impresionante, impresionante. Va a quedar inhabitable, por eso es que los hijos de Dios durante el milenio no van a estar en la tierra. ¿Y entonces dónde van a estar? Van a estar en el cielo y ahorita vamos a dar las Sí, citas. Pero, como perfecto. dije, la destrucción del planeta se da con la segunda venida de Cristo, pero comienza a darse o comienza a destruirse a partir de las plagas. Ya empieza anterior a la segunda venida. Sí, sí, Perfecto. sí. Porque ve que interesante, en Apocalipsis 16:4 y 5 las fuentes de las aguas se tornan en sangre. Ujú. Eso estoy hablando de las plagas ya, ¿verdad? Apocalipsis 16:17 al 20, las islas y las montañas son removidas por un gran terremoto que va a transformar la superficie del planeta. En Jeremías 4:26 dice que la tierra fértil se convierte en un desierto. En Mm, Apocalipsis 6:16, 8 al 9, el sol calienta de manera extrema. Jeremías 4:25 dice que ya no van a haber aves ni hombres. mm, Apocalipsis 16:3 dice que todos los peces van a morir. Y Jeremías 25:33 dice que los cadáveres humanos quedarán tirados sin enterrar. mm. Entonces, todo esto no nos deja a duda de que la condición de la tierra después de la segunda venida de Cristo va a ser la misma que tuvo la tierra antes de que el Señor creara todo, ¿verdad? Ahora vamos a Isaías, Wilson, Isaías 24, del 1 al 4, para ver cómo describe Isaías la condición del planeta durante el milenio, porque es un tema que toca Isaías. Isaías 24, 1 al 4. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra o al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es que es interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia rima en todos lados. Es Mm. que es increíble. Yo a veces me quedo sin palabras. Y, y para uno encontrar la verdad, Wilson, uno tiene que andar por toda la Biblia. Nosotros cuando estamos dando un tema, y eso es lo que hacemos, vamos por aquí, vamos por allá, Antiguo, Nuevo Testamento, y todas las piezas encajan. Pero Así es. cuando uno se queda con un versículo y sobre un versículo hace una doctrina, o como hacen algunos, con una parábola hacen una doctrina, aquellos son Exacto. un desastre. Isaías Bueno, 24:6 dice algo muy interesante allí, Wilson. por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ok, ahí estamos hablando de que es el milenio. Esta frase, disminuyeron, dice disminuyeron los hombres, en hebreo es la palabra sha'ar. Y ¿Ok? la palabra sha'ar debería traducirse como quedaron pocos hombres. Quedaron pocos, ¿ok? Pues voy a ver, la nueva versión internacional lo traduce bien, ver cómo lo dice. Por eso una maldición consume la tierra y los culpables son sus habitantes.
Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. O sea, de la destrucción del planeta, solo quedan unos cuantos hombres. Ok, O sea, no todos los hombres van a ser destruidos. ok. Entonces, ahora nos preguntamos ahora, ¿quiénes son esos hombres que van a quedar, o esos pocos hombres que van a quedar con vida, o esos pocos humanos? Bueno, Aquí nos tal es la vamos a ir pregunta. al relato de Génesis en el diluvio, porque lo que Ok. sucedió en el diluvio va a suceder en la segunda venida de Cristo, que eso es lo que dice Jesús en Mateo 24. Ahorita lo vamos a leer, pero vamos primero a Génesis 7, 22 y 23, y ahí de paso vamos a ir respondiendo aquello de quiénes son los que son tomados y quiénes son los que son dejados, ¿verdad? Ok, muy bien para nuestro amigo José Luis Cervantes. Perfecto. Dice así, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, en el diluvio murieron todos. Así es, Solo quedaron Noé Noé. y su familia. Así es, 8 en Ya, total. ¿quiénes fueron los dejados? ¿Los salvados o los que se perdieron? Los salvados. Los salvados. Ah, Es sí. completamente diferente a lo que la gente dice. Pues uno será tomado y el otro será dejado. Los dejados son los salvados. Los tomados son Pero tomados en destrucción. Pero dan a entender que los tomados son los que son raptados o llevados Sí, de sí, aquí o el algo rato así. secreto ahí desapareció, el Sí. que fue tomado Mm, y fue salvo. y los que se quedan son los que les va mal y están Exactamente, en problemas. exactamente, pero Y es no es así. completamente diferente, porque de acuerdo al relato de Génesis, los, los que quedaron o los que son dejados son los que van a salvarse. Ok, Wow. vamos entonces a Mateo 24, vamos, 24. Vamos a ver, 24:37. Bueno, cuando dice Jesús ahí, como en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. O sea, lo mismo que sucede en Génesis, en el diluvio, Así es. sucede con la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, Mateo 24:40-41 es el texto a que hacía referencia José Luis. ¿Cómo qué es lo que Ok. dice? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Ajá. Entonces, de acuerdo, si estos textos son cosas que sucedieron en la época de Génesis y van a suceder en la época de la venida de Cristo Jesús, entonces los tomados son tomados para destrucción y los dejados son los que se salvan. Es completamente diferente a lo que dice el mundo, ¿verdad? O las iglesias Wow. evangélicas. En Mateo Perfecto. 24:37-39, ahí podemos claramente que Cristo hace bien clara la referencia en cuanto al diluvio. Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos también presente el asunto del cierre de la gracia, ¿verdad? Correcto. Dice, vamos a ver, y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Ahí se acabó el La tiempo de gracia, oportunidad. ¿verdad? Y luego dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, esta gente estaban perdidos y no sabían. No sabían. Se habían Y dado luego cuenta dice, de que se el los tiempo de llevó gracia a había pasado. todos. Y, igual va a pasar cuando Cristo venga. Cristo sale del santuario celestial, se acaba el tiempo de gracia porque ya no hay intercesor. Ujú.
Pero los impíos no saben que están perdidos, porque el día va a ser como los demás días, va a haber lluvia, va a haber sol, todo va a ser normal. Nadie se va a dar cuenta que ya están perdidos. Mm, mm. Va a pasar un tiempo y luego cuando vengan las plagas, cuando venga la segunda venida de Cristo, ya va a ser muy tarde, ¿verdad? Y ahora sí van a querer buscar a alguien que les predique, pero ya no va a tener ningún sentido. Correcto. Ok, entonces dice que Génesis 7:23, Wilson ahí. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La destrucción va a ser total, no solamente los impíos, sino también la naturaleza, ¿verdad? Ujú. Entonces ahora tenemos que resolver la pregunta, que ya sabemos que va a suceder con los impíos, pero ahora qué va a suceder con los hijos de Dios, con los justos, porque a como queda la tierra, los justos no pueden vivir en esta tierra. No, no, invivible. Ok, entonces sabemos que los hijos de Dios van a estar en el cielo por lo que dice Juan 14:1 al 3. ¿Qué es lo que dice Juan 14:1 al 3? En un momento dado, y eso lo vimos cuando vimos el rapto secreto, ¿verdad? Que era un dilema que tenía Manuel Lacunza con Sí. que cuál era el cielo, dónde que iban a estar los hijos de Dios, luego viene, pasa un poco más de tiempo y ahí con el rapto secreto se le pone un parche al asunto que tenía ¿cómo se llama? El problema que tenía Lacunza. Pero vamos a ver que sí, los hijos de Dios van a tener que estar en el cielo en un momento dado. Y esto porque Jesús lo dijo en Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, entonces los hijos de Dios van a tener que estar en el cielo, porque ya Jesús lo dijo. Ahora, tiene que ser en la segunda venida de Cristo. Y de hecho, Pablo lo confirma en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Ahí claramente lo dice Pablo. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien interesante, Wilson, es esto. Aquí dice que los justos en la segunda venida van a ser arrebatados en las nubes de los cielos. Sí. Ok, ¿por qué van a ser arrebatados en las nubes de los cielos? Si la creencia popular evangélica es que Cristo en su segunda venida viene y establece aquí un reino, entonces no tiene sentido de que los justos vayan a subir para luego bajar, Correcto. ¿no? Ok, y lo que sucede es que Cristo en su segunda venida no va a poner un pie sobre la tierra, porque lo que viene es a llevar a sus hijos por 1000 años al cielo. Amén. ¿Verdad? Es lo que nos dice, y aquí lo vemos claramente, Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ajá, entonces ellos van a ser juntados por los ángeles, Correcto. ¿verdad? Por los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos van a ser trasladados al cielo y de ahí se va a cumplir entonces lo que dijo Jesús en Juan 14, del 1 al 3, ¿verdad? Los hijos de Dios van a estar en un momento y tiene que ser porque la tierra va a quedar totalmente destruida.
¿verdad? Al Y final esos son del los día, pocos hombres que van a quedar entonces. exactamente, van a ser trasladados al cielo. Ok, pero bueno, ahorita entonces nos vamos a concentrar en lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con Satanás durante estos 1000 años y con los impíos? Bueno, ya los impíos vimos de que ellos van a perecer. Ujú. Pero bueno, vamos a ver Isaías 24 de 18 al 20. Isaías 24 de 18. 18 al 20. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Si nosotros nos fijamos bien, aquí el profeta no está hablando de algo local, Mm, mm. está hablando de la tierra en general, ¿verdad? Y los acontecimientos que se están dando acá son acontecimientos Globales. realmente catastróficos. Aquí Sí. en Costa Rica tiembla bastante, ¿verdad? Mm. Incluso, por ejemplo, un día, esto no sé si fue bueno, fue esta semana, pero no recuerdo qué día. Hubo un temblor de 5.2 y aquello se movía y sonaba bastante fuerte, ¿verdad? Y aún no está acostumbrado, porque eso es habitual aquí en Costa Rica, pero no deja uno de asustarse, de sorprenderse. Ahora, ¿cómo será un terremoto o los terremotos que van a haber cuando Cristo venga, ¿verdad? Que no van Mm. a durar un ratito, unos segundos, sino que van a ser movimientos de tierra impresionantes. La tierra se va a abrir, va a Impresionante. salir, los volcanes se van a activar. ¿Cómo será esa catástrofe, verdad? Para los impíos. Para los hijos de Dios, pues no van a pasar por eso porque ellos van a ser transformados y llevados al cielo, pero los Mm. impíos van a pasar cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿verdad? Mm, mm. Ok, ahora leamos ahí el versículo 21, Wilson. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ok, entonces, en este día se van a castigar a dos grupos, al ejército celestial y a los reyes de la tierra. Así es. Entonces, el ejército celestial, pues no se puede estar refiriendo a los ángeles Leales. buenos, ¿verdad? Tiene que ser Ujú, a los ángeles caídos. De hecho, ujú. si nosotros vemos Efesios 6:12, pues ahí tenemos donde se identifica a los ángeles caídos de, ¿cómo se llama? De huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Sí? ¿Tenés ahí el texto a mano? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces, en este caso, el ejército celestial, al que hace referencia Isaías 24:21, es a los ángeles caídos, y al otro grupo que van a ser castigados, que son los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra representan a los pueblos de la tierra, ¿verdad? Que se opondrán a Cristo cuando Él venga. Entonces, Ujú. estos dos grupos van a ser castigados. Ahora, el castigo de estos dos grupos se relata en Isaías 24:22. Isaías 24:22. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Porque esta palabra mazmorra es muy interesante e ilustra muy bien lo que va a pasar con los impíos y con los demonios. Es la palabra bor en hebreo. La palabra bor en hebreo se puede traducir como sepulcro o se puede traducir como mazmorra, Mm. ¿ya? Por ejemplo, en Génesis 37, 24 y 25 y Jeremías 38, 6, la palabra bor se utiliza para describir el lugar donde, por ejemplo,
encerraron a José o tuvieron prisionero al profeta Jeremías. Pero también en Isaías 38 y 18 se traduce como sepulcro. Entonces, esta palabra es una palabra versátil que aplica muy bien a lo que sucede con Satanás y los impíos. ¿Por qué? Porque Satanás va a quedar en esta tierra prisionero. En mazmorra, Una mazmorra. Pero para los impíos, el planeta entero va a ser su sepulcro. Sí. Porque como ya vimos en muertos. los pasajes, los cuerpos de los impíos van a quedar tirados aquí en la tierra. Entonces, muy bien, aplica esa palabra mazmorra para referirse tanto a lo que le sucede a Satanás y sus ángeles como lo que le sucede a los hombres impíos, ¿verdad? Interesante. Entonces, Apocalipsis 25 dice algo muy importante. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 25 nos dice que los otros muertos, en este caso los malos que van a morir cuando Cristo venga, van a resucitar después del milenio. Ok. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces ahí está claramente lo que va a suceder. Los impíos mueren y van a resucitar después del milenio por una razón que ahorita vamos a ver también especial, ¿verdad? A ver si entendí esa parte, Luisa, para aclarar. Los que mueran, o que han muerto, mejor decirlo, hasta antes del cierre de la gracia, empezando por la gente del diluvio, todos los que han muerto en el siglo I, el siglo XII, toda esa gente no va a volver a la vida, sino hasta después del milenio. Los impíos. Porque los justos van a resucitar cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Y de los que estén vivos, cuando Cristo venga, pero que tienen la marca de la bestia, ellos van a morir y van a también a volver a la vida junto a todos los impíos de todas las edades después del milenio. Exactamente, o sea, el único momento en que todos los que hemos nacido, vivido en este planeta, vamos a estar juntos, va a ser después del milenio. Eso es tremendo. Sí. Y eso es muy diferente a lo que se habla allá afuera. ¿Por qué? Bueno, pero eso ya tendríamos que conectarlo con Apocalipsis 4 y 5 y ahorita no nos vamos a meter a eso, pero aquí vamos a dar otros detallitos, pero a grandes rasgos habíamos dicho, ya no me recuerdo en qué programa, que Cristo tiene el derecho de propiedad, pero todavía no tiene la posesión. La posesión del planeta se le da a Cristo después de los 1000 años. Y esa posesión del planeta está en el rollo que el Padre le entrega al Cordero, que es el título de propiedad. Se abren los sellos, pero el pergamino no se va a abrir hasta después del milenio, y para que se abra tienen que estar presentes todos los que han vivido en este planeta, y el único momento en que va a ser eso posible es después del milenio. Imagínate la cantidad de gente que va a haber de los dos lados, de los dos bandos. Bien. Impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Cristo viene, los impíos mueren, los justos que han muerto de todas las edades resucitan, los que están vivos son transformados y todos los justos van al cielo. Amén. ¿Verdad? Pero los impíos que ya murieron antes de la segunda venida de Cristo todavía van a estar en la tumba, muertos. Van a resucitar hasta después del milenio. Lo que se conoce como la segunda resurrección. Ok. Perfecto. Exactamente. Ok, el poder de Satanás radica en el dominio que tiene sobre la gente, ¿verdad? Y como los impíos van a estar muertos durante el milenio, entonces Satanás va a estar amarrado, pero circunstancialmente. Es lo que describe Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ok. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, cositas muy interesantes. Ahí primero utiliza la palabra abismo. Sí.
que es la misma descripción que hace Génesis 1 y 2. Uno, O sí. sea, que ahí se corrobora de que lo del milenio es soledad aquí en la tierra, es un Mm, desierto. mm, así Luego es. Satanás va a estar, esto es, ¿cómo se llama? Simbólico. Satanás dice que va a tener una gran cadena en la mano, pero básicamente lo que quiere decir es que va a estar atado aquí circunstancialmente, porque no puede hacer nada contra nadie. Pero sí va a ser suelto después de los 1000 años. ¿Por qué? Porque después de los 1000 años van a resucitar los impíos y él vuelve a tener control sobre ellos. Así es. Ok, en Isaías 24, 22, no sé si lo tenés por ahí a mano, porque ahorita 24, 22, a ver. lo hemos leído antitos, pero hay algo ahí muy interesante. Aquí está, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Ok, los impíos van a ser encarcelados en mazmorra, dice, ¿verdad? Exacto, Y van a ser castigados después de muchos días. de muchos días, ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. Años. Ujú, Entonces el milenio, que si sabías hablando del milenio, es interesante, ¿no? Lo que ujú. hace Apocalipsis es dar un poquito más de luz, pero básicamente todo Apocalipsis está contenido en el Antiguo Testamento y la gente no lo nota. Por lo general la gente lo pasa desapercibido, perdón. Ok, entonces el castigo de los impíos básicamente se da en dos etapas. Se da cuando Cristo venga, ¿verdad? Los impíos que van a estar vivos. Y la segunda etapa se va a dar después del milenio. O sea, el castigo final de los impíos después del milenio es dejar de existir para siempre. Ujú. Eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Así es. No un castigo eterno donde se están sufriendo y pagando en un infierno terrible, nada de eso, Es nada de eso, es muerte muerte eterna, eterna. sin esperanza de resurrección. Exactamente. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, entonces, en Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, ahí tenemos la definición de lo que es la segunda muerte. Perfecto. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es básicamente la segunda muerte. Ya no hay esperanza de nada. Así Simplemente es, van a morir. Es que si se deja con vida a los pecadores aún en un infierno, no estás resolviendo el problema del pecado, lo estás perpetuando, así es. ¿verdad? Ok, ahora vamos a responder aquí varias preguntas. Primero, ¿qué harán los justos durante los 1000 años? ¿Será que van a estar tocando arpa En una nube. en una nube ahí, verdad? Ajá. O la otra pregunta es, ¿por qué es que Cristo no acaba con los hombres impíos y los demonios de una sola vez? Ujú. Bueno, ya lo respondimos en parte con lo que expliqué de Apocalipsis 4 y 5. La otra es, ¿por qué es que Cristo en su segunda venida encierra a los impíos y a los demonios y hasta después de 1000 años los destruye? Ujú, Bueno, la ujú. respuesta es que durante el milenio va a haber un proceso de juicio, Ok. pero el proceso de juicio ya no es para los hijos de Dios, porque el de los hijos de Dios se está llevando a cabo a partir de 1844, como nosotros vimos, y termina antes de la segunda venida de Cristo.
Ujú. Pero el proceso de juicio de los impíos es durante el milenio. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué juicio para los impíos si ya se perdieron? Entonces, ¿para qué un juicio? Bueno, es que el Ujú, juicio no exacto. es para Dios, porque Dios sabe todas las cosas, es para nosotros, para los que vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las apariencias, pero no sabemos lo que hay en el corazón del hombre. Hay muchas personas que nosotros pensamos que se van a salvar y no los vamos a ver allá en el reino. Exacto. Entonces nosotros vamos a tener acceso a esos registros y es una manera más bien de ver que todo lo que hizo el Señor estuvo correcto. Si se perdió fulanito, menganito, no fue por la injusticia de Dios, sino porque la persona sí lo quiso. Porque Dios Claro. no hace nada a escondidas. Tiene base bíblica, lo vemos nosotros en Apocalipsis 24. Apocalipsis. Y vi Ujú. 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, eso es lo que van a estar los hijos de Dios durante 1000 años en ese proceso de juicio. Y vemos que son los que se salvaron. Y ese juicio no se lleva a cargo en la tierra, sino que se lleva El en el cielo. cielo, ¿verdad? Luego también vemos en 1 Corintios 6, 1 al 3, algo también interesante con respecto al juicio, ¿verdad? Ok, y dice así: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, este texto nos lo corrobora mucho más claro, ¿verdad? Nosotros Ujú. no solo vamos a juzgar al mundo, sino a los ángeles. ¿Y cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Los ángeles que no han Sí, caído, no hay que juzgarlos. claro. Entonces, que es claro que los hijos de Dios van a juzgar durante el milenio a los impíos. El de juzgar, pues ya Dios realmente lo hace, pero el A juzgar corroborar. con nuestro entendimiento, con nuestro discernimiento, entender plenamente que el Señor hizo las cosas correctas y el que se perdió porque quiso, ¿verdad? Porque Dios hizo todo lo posible para que la gente se salvara. Sí. Quiero mencionar esto, Luis. Siempre me ha llamado la atención estos pasajes. Imaginémonos que llegamos al cielo y de pronto buscando allí, pasando los días en el cielo, después de la segunda venida del Señor, falta alguien, falta un ser querido, falta un líder, un predicador famoso y no lo vemos. Y entonces el youtuber, ¿no? De que supuestamente traía muchas almas al Señor y no lo vemos. Y nos haremos la pregunta, De ¿pero qué locos. pasó acá? Sí, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y entonces al mirar los anales tenemos el acceso, podemos ir allá y corroborar que sí, es cierto. O mejor aún, que si de pronto llegando y cruzando una de las calles de oro de la Nueva Jerusalén, de pronto nos encontramos con un personaje que consideramos que nunca debió haber ido al cielo y lo vemos allí y hasta nos sentimos temerosos y con algo de suspenso, porque ¿cómo así? ¿Cómo está fulanito de tal aquí? El enemigo de fulano o el asesino tal. Y Imagínate este entonces, Esteban, ¿verdad? exacto, Cuando vea ya a Pablo. vea a Saulo de Tarso ahora, sí, exactamente. Y entonces, oye, ¿por qué pasó acá? Y también tendrá la oportunidad de confirmar que esa persona se arrepintió, fue transformada, él no se dio cuenta o no lo sabía, pero una cosa es cierta, habrán sorpresas en el cielo, unas agradables y otras un poquito desagradables, pero eso será aclarado y tendremos la total facultad de revisar cada uno de esos casos y tener la clara y certera realidad de que, los que están en el cielo deben estar y los que no están, sencillamente también así debió haber sido. Exactamente.
Ahora, después del milenio, los impíos resucitan, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, lo que nos dice a nosotros Apocalipsis es que los impíos son incitados por Satanás a asaltar a la ciudad, la nueva Jerusalén que viene del cielo, porque acordémonos de que los hijos de Dios van a heredar esta tierra. Y Ujú. la puesta en posesión del planeta se va a dar precisamente en la tercera venida de Cristo, después Ok. del milenio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, pues ve que es que la mayoría de los, de los habitantes de este planeta se van a perder. En Tristemente. comparación con los que se salvan, van a ser muy pocos los que se salvan y van a ser muchos los que se pierden. Satanás seguro Ujú, va a pensar, bueno, aquí tal vez hay algún chance cuando baje la ciudad. Entonces ujú. él incita a los impíos a rebelarse para atacar a la ciudad y tomarla, ¿verdad? Pero dice que en ese momento va a descender fuego del cielo y todos los impíos van a ser destruidos. Pero bueno, ya habíamos visto, ahorita no lo voy a mencionar, pero ya habíamos visto de que no es que desciende fuego del cielo y se quemaron simplemente, sino que unos van a pagar más, otros van a pagar menos, ¿verdad? Cada uno Ujú. conforme a las obras que hizo. Ahí Por hicieron, supuesto, el exacto. último en quemarse o en sufrir va a ser Satanás. Satanás, así es. Claro. Eh, no sé si tenés por ahí, yo creo que no te lo di, pero Apocalipsis 25 y 6 en la Biblia, para a ver un detalle ahí que hay en la Reina Valera. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dejémoslo hasta ahí. Bienaventurado. Dice, pero los Ok, otros bien. muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta Ajá. es la primera resurrección. Si uno lo lee así de corrido, no tiene sentido, porque la primera resurrección es en la segunda venida de Cristo. Segunda venida. Pero Exacto. aquí no está hablando de la segunda resurrección, más bien. Mm, Pero lo que hay aquí, en el idioma original, vamos a decirlo así, es una, una frase parentética, o sea, va entre paréntesis, ok. ¿verdad? Y entonces diría así, pero los otros muertos no, o sea, los impíos, pero los Ujú. otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La Aventurado segunda. y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque es la resurrección de los salvos. Ok. Esa frase parentética, que no está parentética en la Reina Valera, tiende a confusión. Pero te lo Ahora digo lo veo, sí. aquí en Apocalipsis 25 y 6 de la nueva versión internacional, que ahí está bien claro el concepto. Ve cómo dice allí. Esta es la primera resurrección, porque estaba hablando de los justos anteriormente. Ujú, ujú. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahí está bien Mm, claro. O sea, el concepto está bien pensado. Porque si no, si se agarra tal como está en la Reina Valera, pues se va a hacer un circuito si no encerramos entre paréntesis, desde donde dice, pero mm, los otros muertos hasta los 1000 años. ¿Verdad? Y no, correcto. la Valera no es así. Entonces voy a leerlo otra vez en la nueva versión internacional. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Perfecto. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque es la resurrección de los justos. Ujú. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque es la muerte eterna, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, solo para hacer Ujú. una aclaración, porque cuando lean la Reina Valera, se les puede hacer un poquillo ahí De de un nudo, sí. enredo, Un ¿verdad? enredo. Y bueno, Ujú. es nada más para tener eso claro. Apocalipsis 21:2, Wilson. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la Jerusalén, la verdadera, es la que está en los cielos.
Ujú, no la que estaba aquí en la tierra. La que estaba aquí en la tierra, que todavía existe, pero deteriorada, pero todavía existe, era ujú. un pálido reflejo de la verdadera. Correcto, la ciudad de Dios. Entonces, esa ciudad desciende del cielo. La tierra se va ¿cómo se llama? A consolidar como el nuevo centro del universo, porque aquí va a estar el Señor. Desde Así aquí es. va a gobernar el Señor, ¿verdad? Y Apocalipsis 27 al 9, entonces nos habla de qué es lo que va a hacer Satanás o que van a hacer Satanás y los impíos cuando venga la nueva Jerusalén aquí a la tierra. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ok, entonces ahí la destrucción definitiva de los impíos. La gente a veces se pone a especular mucho que quién es Gog y Magog, que son los rusos, que son esto, que son los otros. Ujú, Esto es ujú, simbolismo. Simplemente Gog y Magog eran unos pueblos que se oponían a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, entonces que son un símbolo de los impíos al final de los tiempos. Es básicamente eso. No que son ujú. los rusos o que son los chinos, un montón de cosas ahí, inventos que se tiene la gente. Eso simplemente Claro, es simbólico, nada más, ¿verdad? Entonces, dice que viene la nueva Jerusalén, desciende, ¿verdad? Aquí, los impíos intentan tomarla y entonces de Dios desciende fuego del cielo y los consume. así es. Ese es el final de los impíos. El final de los impíos está, o este evento exactamente, este momento exactamente, está bien descrito por Malaquías 4 del 1 al 3 y Ok, no tiene ningún Malaquías. simbolismo. Malaquías 4 del 1 al 3 es directo, es literal, ¿verdad? Ok. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la segunda muerte es que se fueron a quemar para siempre, no, no, pues simplemente desciende fuego del cielo y los Y los impíos consume. quedan como ceniza. Y Mm, los justos dice que van a pisar las cenizas de los impíos. cenizas. Entonces es destrucción Tremendo. definitiva lo que va a haber. Mm, No, no se puede prorrogar el pecado ni aún en un infierno porque no está resolviendo el problema del pecado. no, está ahí exactamente. Ok, entonces, ¿qué sucede después de esto? Ok, mueren los impíos y ahora viene Dios y reconstruye la tierra otra vez. Luis, un detalle. Creo que aquí es donde vale la pena mencionar esto de la destrucción final, es lo que se conoce como el juicio final. Esa es la terminología definitiva para ese Básicamente asunto es la parte de la sentencia final, final. Y ese es el de juicio ese final. proceso que empieza en 1844 y se Y extiende que durante termina todo el milenio y al final se da el veredicto definitivo, ¿verdad? Pero es parte interesante. del juicio, es parte Ujú. del juicio, por eso también se le llama juicio, pero es final porque ya es lo último del juicio. Ya no hay más. A partir de ahí ya no más juicio. Exactamente. Exactamente, sí, es que es un concepto que vos habías mencionado unos videos Ujú, atrás, ¿verdad? ujú. Ok, entonces, el Señor va a hacer todas las cosas, porque tiene que reconstruir todo, Claro. porque la tierra fue desbaratada. Y Ujú. esto tiene que ser en 7 días también.
¿Por qué tiene que Interesante. ser en 7 días? Porque el libro de Isaías, vamos a ir a Isaías 66, 22 y 23, ahí nos habla de que cada 7 días los hijos de Dios van a celebrar con el Señor, ¿verdad? Entonces, si van a celebrar con el Señor cada 7 días, es porque la tierra se reconstruyó también en 7 días. Mm, Ahora, a diferencia de Adán, nosotros vamos a ver la reconstrucción del planeta. Adán no tuvo ese chance, no, no, pero nosotros sí por vamos a fe. ser testigos. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, el sábado se va a guardar en la tierra nueva, Ujú, pero por creación, porque Dios en el principio hizo las cosas en 7 días, pero también por redención, porque la semana de la redención empezó un domingo, terminó en una semana, ¿verdad? ujú, El Señor empieza el domingo la creación, su obra de creación, su obra de redención empieza un domingo y ujú. descansa el séptimo día. Santo sábado, Dios. Pero también se va a guardar el sábado por recreación, porque Dios Okay. está creando todas las cosas igual en 7 días, ¿verdad? Y sobre esto, pues ahí tenemos varios textos sobre esa nueva reconstrucción que va a hacer el Señor de la naturaleza, en 2 de Pedro 3:13. Pero todos esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Y Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ok. Ahora, vemos que van a haber ciclos de días y de noches, Ujú. ¿verdad? Entonces quiere decir que van a ser días de 24 horas. Pero muchas veces alguien se puede confundir cuando lee, por ejemplo, Apocalipsis 21, el versículo 2 y el versículo 23. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces aquí hay que notar que es la ciudad la que no tiene Ujú. necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque Correcto, ahí va a estar la presencia misma del Señor y la gloria del correcto. Señor es más brillante que la luz del sol. Así es. Pero el resto del planeta sí va a tener sus, ¿cómo se llama? Esa, Su noche y sus días igual, ¿verdad? Pero es ese la ciclo. ciudad la que no tiene necesidad de sol. Y también, Mm, bueno, esto es algo bien, bien importante porque tampoco es muy original de Apocalipsis, porque ya de eso había hablado Isaías 24:23. ok. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Qué texto más tremendo. Sí, ¿verdad? Ya son mencionados del Antiguo Testamento. Ujú, Ok, entonces, a este punto, y básicamente ya se resuelve todo el problema del pecado. Los justos ujú. heredan la tierra, Cristo toma posesión del planeta, los impíos Para han siempre. desaparecido, ya no queda nada. Ahora, la experiencia que pasó este planeta, vamos a decir, es la vacuna que va a proteger al universo contra el pecado, porque ahora los seres de todo el universo van a saber qué es el pecado, qué es lo que ocasiona el pecado. Cuando Exacto. peca Satanás, Dios no puede, o no puede, no, sí lo podía hacer, pero él en No, su sabiduría
no actuó destruyendo a Satanás. No. ¿Por qué? Porque los seres tienen libre albedrío. Además, debían comprender exactamente, ¿tiene razón el Señor o la tiene Satanás? No, Ujú. nadie sabía lo que era el pecado hasta que se manifestó. Y esa Exacto. manifestación debía durar un tiempo. A nosotros, bueno, bíblicamente andamos por los 6.000 años, pero a nosotros 6.000 años nos parece una eternidad. Sin Ujú. embargo, en la eternidad, valga la redundancia, 6.000 años es un parpadeo. Es nada, exacto. Entonces, debía manifestarse el pecado en toda su extensión. Sin embargo, acordémonos de que Dios no es ajeno al pecado, porque Él mismo se hizo como uno de nosotros. Ujú. Participó de nuestras cosas, incluso murió por nosotros. Dios no fue ajeno a ese plan, A ¿verdad? ese, a ese ambiente en el cual había tanta maldad, pero él no se contaminó, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Él se arriesgó también por nosotros. Y Claro. bueno, todo ya lo que hemos estudiado lo podemos resumir con lo que dice Salmo 37:9, que dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. ¿Verdad? Este es el plan de salvación. Nos hemos estado brincando un montón de cosas, pero es que si nos metíamos al asunto de estudiar Daniel 8 y 9 para ver la insensatez de lo que es el rapto secreto, el dispensacionalismo, pues teníamos que concluir el tema, porque si no iban a quedar muchas dudas ahí dando Interrogante, vueltas, ¿verdad? sí. Pero ya con esto completamos el tema, que es un tema que como a mí lo que más me llama la atención es como todo esto que estamos estudiando está prefigurado en el sistema ritual del Antiguo Testamento, ¿verdad? El sistema ritual básicamente es un sistema de profecías actuadas. Ujú. Dice Exactamente. todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a pasar. Y aquí, bueno, ya a estas alturas, ya vimos la insensatez de lo que es esperar un tercer templo, cuando el verdadero templo es donde está Cristo trabajando por nosotros, ¿verdad? En este momento Así es. intercediendo. Entonces, eso lo del tercer templo tampoco es algo que valga la pena darle mucha vuelta, porque no tiene ningún sentido. Bueno, Wilson, quedamos entonces hasta aquí. Vamos a la próxima ocasión que nos reunamos, vamos a ver el tema que me lo han estado pidiendo por allí algunos, y es el tema de las Biblias. Hay gente que dice, ¿qué Biblia debo comprar? Mm, ¿Debo entiendo. comprar ¿Qué esta? ¿Debo comprar versión? aquella? Entonces vamos a tener el tema de las Biblias, porque hay Biblias de Biblias. Yo, por ejemplo, aquí en Costa Rica la gente me pregunta si vendo Biblias. A mí no me gusta vender Biblias porque hay Biblias para todos los gustos, que Biblia para niños, que Biblia para mujeres, que la Biblia del predicador, que la Biblia de Ujú. Iris, que Biblia con comentario. Hay Biblias de Biblias. Sí. Y aparte de eso, no todas las Biblias son iguales. No, no, no. Hay diferencias de Biblias. Entonces vamos a centrarnos en ese tema, que es un tema también muy importante para la salvación. ¿Qué Biblia debemos nosotros escoger? Entonces, los esperamos para la próxima, y recuerden, siempre se me olvida, pero eso debería ser al principio, darle like, comentar Definitivo. y ¿cómo se llama? Porque eso nos ayuda mucho. Y si quieren estos temas por escritos, están escritos en la trilogía. El libro Dos Verdades Ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. En Costa Rica los pueden adquirir conmigo aquí en la caja de comentarios. Caja de comentarios, no, la caja de descripciones o de descripción, Ujú. van a ver ahí los enlaces. Ahí va a estar mi número de teléfono o mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo. Si viven en otras zonas, lo pueden comprar en Amazon. Hay gente que los ha comprado para Alemania o Inglaterra. En Estados Unidos también lo pueden comprar con Amazon. En Sudamérica se puede también por Mercado Libre. Entonces, Así es. ahí van a estar. Wilson, unas últimas palabras. Gracias, Luis, por este tema tan extraordinario y que abarca tanto tiempo. Así que notamos, amigos, que
hay muchas cosas que realmente se han estado tratando de manera minuciosa con cada uno de los versículos bíblicos. Revisa este tema. Si te quedó alguna pregunta, si no te quedó claro alguno de los puntos, vuelve a mirar el video, revísalo, busca en la escritura y compara lo que hemos estado discutiendo y te vas a dar cuenta la línea de verdad tan extraordinaria que aparece aquí. Así que gracias por acompañarnos, de verdad, mándanos tu like, pon allí ese pulgarcito arriba para que entonces, y también suscríbete al canal para que así tengas las notificaciones y podamos llegar a muchas más personas. Comparte esta información con otros que también necesitan escuchar. Que Dios te bendiga, amigo y amigo que nos has escuchado, y gracias por estar siempre aquí acompañándonos en estos estudios. Vamos entonces a hablar. Bueno, también se me olvidaba, si alguien quisiera hacer alguna contribución, lo pueden hacer también a través de PayPal y el enlace también va a estar en la caja de Fantástico. descripciones, porque hacer estos programas requiere mucho trabajo y también hay que pagar muchas plataformas y muchas cosas ahí. Y bueno, si nos ayudan con algo, pues también se los agradecemos, pero lo mínimo por un like, un comentario, eso Así es es. muy importante. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de haber terminado esta serie de estudios que hemos realizado hasta acá. Gracias te damos, Señor, por habernos utilizado a Wilson y a mí para poder llevar esta explicación a otras personas. Bendice a aquellas personas que están mirando y van a ver también este video para que podamos crecer en comunidad y podamos ser un grupo cada vez más grande que te esperan en esa próxima venida, esa cercana venida que está latente en estos momentos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, seguir preparándonos para ese momento. Bendice a cada uno de nosotros y a los hogares que representamos. Y todo esto te lo pedimos, Señor, y las gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, mis amigos. Bendiciones.